Buenos días, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de Romanos. Voy a leer del capítulo 5, versículos 12 al 21 en la Reina Valera 60. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpe de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, qué interesante y complejo pasaje. Realmente este es uno de los pasajes que ha causado mucha controversia para los grandes pensadores y teólogos de todos los siglos. Incluso algunos consideran que el apóstol Pablo cambió porque quiso explicar un poquito la situación, quiso explicarla y por lo tanto cambió su forma en que venía escribiendo a tal grado de que se hizo bolas. Digo, con todo respeto, ¿verdad? Sabemos que no es así porque fue inspirado por Dios. Lo cierto, mis hermanos, es que es muy difícil tratar de entender el pensamiento del apóstol Pablo y tratar también de comprender la visión, el concepto de los oyentes, porque es importante que estemos conscientes de que hay una cultura, hay conceptos, hay ideas, hay prácticas muy diferentes a las nuestras. Pero bueno, voy a tratar de compartir brevemente algunas enseñanzas y aplicaciones. Yo sé, y si tiene algunas dudas, espero que se acerque de manera particular, porque claro, este pasaje da para varias preguntas o varios conflictos que muchas veces podemos tener acerca del pecado, acerca de la muerte, acerca de la salvación, acerca de Cristo. Pero quiero centrarme más que nada en las cosas que de una u otra manera son un poquito más claras, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo entonces continúa y nos da el ejemplo de tanto de Adán como de Cristo. Y hace por un lado, una comparación, pero dentro de la comparación también marca las diferencias que hay del uno del otro. Y bueno, dice que el pecado entró por un hombre, en este caso Adán, y por ese hombre entró también la muerte. Y aquí precisamente es donde surgen cómo es que el pecado entró por un hombre, por Adán. ¿En qué sentido el hombre o las generaciones que siguen hasta nosotros podemos tener ese pecado?
Y aquí hay varias ideas que a través de los años han surgido. ¿Cómo es que el hombre queda contaminado? ¿O en qué sentido queda afectado el hombre de ese pecado? Y aquí algunos teólogos, sobre todo católicos, es donde marcan el pecado famoso original, que todo ser humano nace ya con el pecado de muerte, de separación. La evidencia del pecado es la muerte. Y obviamente cualquier persona que viva va a morir como consecuencia de vivir en pecado, en muerte. No importa la edad que tenga, es un pecado que ya trae desde que es concebido casi casi. Y obviamente se evidencia con su muerte, el término de sus días. Y de aquí precisamente sacan esta idea, que el hombre trae ese pecado, el pecado famoso original. Algunos teólogos hablan de que el hombre, más que trae ese pecado original, el hombre peca por imitación. Es decir, ellos ven todo ser humano. En su corazón tiene la imagen y tendencia de Adán, que una vez que nace y crece, imitan a Adán en su desobediencia y en ese momento se hacen pecadores y como consecuencia tarde que temprano mueren. Obviamente hay algunas cosas a favor y unas cosas en contra de cada una de estas eh, posiciones teológicas, ¿verdad? Como dije, no voy a profundizar tanto aquí, pero igual usted puede preguntar y con gusto podemos tener una pequeña clase de unas 3 4 horas para tratar de ver las diferentes posiciones, los argumentos a favor, los argumentos en contra de esto. Otros creen, y quizá muchos cristianos concuerdan en esta postura, que el pecado es como una infección. Todo ser que nace ya viene infectado de pecado. O sea, Adán introdujo esa infección, esa mancha pecaminosa que inevitablemente, tarde que temprano, conduce al hombre a apartarse de Dios en lugar de acercarse a Dios. Y por eso decimos, ¿no? Que ya cuando tienen conciencia de la maldad, su tendencia es hacer maldad, porque ya traen esa mancha. Y por lo tanto, el fruto de esa mancha es apartarse de Dios, porque es el pecado de Adán. Así es como algunas personas creen y quizá es una posición, una postura eh, aceptable, ¿sí? Esto también da de alguna manera la idea de que entonces los bebés recién nacidos que mueren, por eso se van al cielo, porque aunque traen esa mancha, esa infección, no se hace evidente en esta tierra porque no tienen conciencia. Pero cuando tienen conciencia, inmediatamente se alejan de Dios, viven en pecado y como consecuencia la muerte. Hay otra postura que es la inclusión. Algunos intérpretes hablan de que todo ser humano está incluido en Adán. Todos, todo ser humano. Y algunos creen que esto es porque el pensamiento judío es muy solidario, está muy lejos al pensamiento nuestro. El pensamiento de los judíos es que si una persona hizo algo malo, todo el pueblo, toda la familia, toda la comunidad es responsable de eso. Incluso en el pecado de Acán se puede ver, ¿verdad? Un hombre comete un pecado, roba y todo el pueblo sufre las consecuencias. Ese es el sentido. O sea, todo el hombre pecó. Incluso le dice Dios a Josué, todos pecaron, ustedes pecaron. Y dice, pues ¿cómo? Porque una persona pecó. Así de esta manera, todos estamos incluidos en Adán. Y como consecuencia, dice este texto, sufrimos la muerte. La muerte. Como dije, esto incluye los bebés, los recién nacidos, los que no tienen conciencia del pecado, de la muerte,
Sí, sí, sí me explico, son dos cosas diferentes. Obviamente, mis hermanos, como dije, cada uno tiene sus pros y sus contras. Lo cierto, mis hermanos, es que el apóstol Pablo está aquí comparando y está diciendo que Adán es el representante, hay pecado que nos abarca a todos y hay muerte como consecuencia de ese pecado. Pero lo interesante aquí es que no quedó así la situación. Dios, en su misericordia, mandó a Jesucristo para que a través de Jesucristo Él introdujera en su don maravilloso de amor, de misericordia, su justicia para salvarnos y justificarnos a todo aquel que en Él cree. Aunque, aunque aquí hay dos versículos interesantes, el 18 y el 19, que dice, así que como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, el pecado, la desobediencia de Adán, vino la condenación de todos los hombres, o sea, todos, independientemente de qué postura tengamos, pero todos caemos en el pecado y como consecuencia la muerte. Vea lo que dice. De la misma manera, y este es un texto que da pie al famoso universalismo, es decir, que algunos creen que todos van a ser salvos. Por eso dice, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, de Cristo, vino a todos los hombres la justicia de vida. Si usted escucha atentamente esos audios, va a poder reflexionar y créalo que estos versículos nos van a pegar. Y el versículo 19 también dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, otra vez de Adán, los muchos, vean, o sea, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, pagamos justos por pecadores, como dicen por ahí, o sea, nos arrasó con el pecado. Vea, así también, una vez más reafirma, así también, por la obediencia de Cristo, de uno, los muchos serán constituidos justos. A simple vista, como dije, puede ser o puede darse una interpretación universalista, que tarde que temprano Dios va a salvar a todos a través de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, no es el sentido principal de este pasaje, porque una vez más continúa diciendo acerca de que Cristo en su gracia y en su misericordia entregó su vida para darnos vida eterna. Y bueno, y precisamente nos va a decir que esa vida eterna se obtiene, como ya nos ha venido diciendo algo, a través de la fe en Jesucristo. Cuando el ser humano, tocado por Dios, tiene ese deseo de buscar a Cristo, pedirle perdón y encontrar el perdón para salvación, la fe en Jesucristo. Así es que, mis hermanos, creo que el apóstol Pablo sí nos mete, ahora sí que nos pone una situación un poquito complicada en este pasaje, pero lo que es cierto, mis hermanos, una vez más, es que el ser humano, como persona, todos, y lo podemos ver, vivimos en esa tendencia a pecar, tendencia a la maldad. Y como consecuencia hay muerte, tanto muerte física como muerte eterna. Pero no nos dejó allí, sino que mandó a Jesucristo para darnos vida eterna. Y yo creo, mis hermanos, también que a todas las personas, no importa el tiempo, el momento histórico, y esto yo lo he explicado también, y lo explico en una gráfica, y lo explico de una manera un poquito más detallada, como Cristo, tarde que temprano, según la Biblia, habla, toca los corazones y se va a presentar a las personas para que tengan la oportunidad de creer en Él, poner su fe y ser justificados, como tanto Romanos como todos los pasajes del Nuevo Testamento nos dicen, que solamente se entra al cielo a través de Jesucristo. Y otra vez, estamos hablando aquí de gente, como dice Pablo, que vivió antes de que la ley sea dada, antes de que viniera Cristo, antes de que la palabra y el Nuevo Testamento se escribieran y conociéramos de Cristo. Yo estoy convencido que el texto de Pedro, 1 de Pedro 3, donde dice que Cristo predicó
a los espíritus encarcelados, estoy convencido de que es atemporal. Es decir, que Cristo les predicó, pero no está en un sentido pasado, sino está en un sentido presente. Sí, Cristo les predicó y les predica a todas aquellas personas que no tuvieron y que no han tenido la oportunidad y que no van a tener oportunidad de escuchar su evangelio. Y por eso tienen la oportunidad de creer o rechazar a Cristo. Entonces, mis hermanos, esa es la realidad. Cristo vino para traernos salvación como respuesta también y como un plan establecido por Dios para salvar al hombre que desobedeció y que también sigue desobedeciendo a los mandatos de Él y sigue tocando a esos corazones para que alcance misericordia. Mis hermanos, esto nos anima a no ser rebeldes, sino a vivir en obediencia, agradecidos con Dios, pero también confiando plenamente en lo que Cristo hizo, hace y hará por nosotros. Que Dios nos bendiga y afiance nuestra fe en Jesucristo.